Hola, en los últimos vídeos hemos visto la representación gráfica de la función cuadrática, de la parábola. Hoy vamos a estudiar la posición relativa de esta función con el eje X. Si os fijáis, si os acordáis, en los ejercicios que hemos visto siempre hemos tenido dos puntos de corte de la función con el eje X, pero tenemos más casos, tenemos tres casos que vamos a estudiar. Si recordáis, la función cuadrática tiene esta forma, también la llamamos parábola, y el primer caso que tenemos es que la función no tenga puntos de corte con el eje X. Es decir, dentro de esta opción primera tenemos estas dos. Si A es mayor que 0, pues gráficamente podrá ser así, no hay puntos de corte con el eje X, y si A es negativo, ya sabéis que las ramas van hacia abajo, tampoco habrá puntos de corte. Es el primer caso que tenemos. El segundo caso, la segunda opción, es que la parábola tenga solamente un punto de corte con el eje X. Como veis, son estas dos opciones. Gráficamente, si A es mayor que 0 será de esta forma, si A es menor que 0 será de esta forma. Cuando tenemos un punto de corte, significa que el vértice, si os fijáis, el vértice está justamente sobre el eje X. Tenemos esas dos opciones. Y la última opción, que es la que hemos estudiado nosotros en los ejercicios que os he dejado, es que existan dos puntos de corte. Como veis aquí, el primer ejercicio que os mandé era con A positivo con las ramas hacia arriba y A negativo con las ramas hacia abajo. En este caso tenemos dos puntos de corte. ¿Cómo podemos saber eso, los puntos de corte que tiene la función, sin hacer la representación gráfica? Pues para eso podemos estudiar el discriminante. Para estudiar los puntos de corte, como tenéis aquí con el eje X de la función cuadrática, pues ya sabéis que tenemos que igualar primero y a 0 para estudiar los puntos de corte con el eje X, eso ya lo dijimos en el paso 3, y tenemos que estudiar el discriminante. Y nos van a salir las tres opciones que hemos dicho. Si el discriminante, ya os recuerdo, cuando igualamos y a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado, si el discriminante nos sale negativo, nos sale un número negativo, eso significa que no hay puntos de corte, es el primer caso que hemos visto. Si el discriminante nos sale 0, significa que hay un solo punto de corte, y eso ocurre cuando el vértice está sobre el eje X. Y el caso 3, que es el que siempre hemos hecho hasta ahora, es si el discriminante es mayor que 0, tenemos dos puntos de corte de la función. Si recordáis en los ejercicios que habéis hecho, siempre os ha salido el discriminante positivo, por eso siempre nos ha salido dos puntos de corte. Pero también recordad que tenemos estas opciones, también nos puede salir discriminante negativo, no va a haber puntos de corte, y si el discriminante es 0, habrá solamente un único punto de corte. Y vamos a ver algunos ejemplos para este problema. Bueno, aquí nos dice, estudia la posición relativa de las siguientes funciones. Con el eje X se indica cuántos puntos de corte hay. Aquí se entiende que no hace falta hacer la representación gráfica para saber los puntos de corte de la parábola con el eje X. Ya sabéis que solamente en este caso tenemos que igualar y a 0, y como hemos dicho, estudiamos el discriminante. Aquí tenemos tres casos. El primero, tenemos esta función, ya sabéis que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Pues igualamos y a 0 para sacar las soluciones en los puntos de corte con el eje X, y solamente estudiamos el discriminante en este ejercicio. El discriminante en este caso, si sustituimos todo, nos sale menos 3 en negativo. Eso significa que esta gráfica, esta función, no va a tener puntos de corte con el eje X. Y ya no hace falta hacer nada más. Si estudiamos el discriminante ya sabemos los puntos de corte que va a tener. Como A es positivo, pues tendremos este caso gráficamente será una parábola con las ramas hacia arriba y que no toca al eje X, no tiene puntos de corte. El segundo caso, igual, segundo apartado B, igual a x cuadrado menos 4x más 4. Pues ya sabéis que aquí ya es 1, B es menos 4C es igual a 4. Igualamos y a 0 y estudiamos el discriminante. En este caso será, como veis aquí, 0. Eso significa que solamente hay un punto de corte, y en este caso, como ya he dicho, el vértice está justo encima del eje X. Significa que el punto de corte con el eje X y el vértice es el mismo punto.
Y como veis aquí, pues estamos aquí, en este caso, A es mayor que 0. Será una parábola de esta forma, el punto no sabemos dónde está, pero será de esta forma, porque A es positivo, en este caso A es 1. Y el último caso, el apartado C, que es como ya los que hemos hecho, pues igualamos I a 0 y estudiamos el discriminante, nos va a salir positivo. Aquí ya sabéis que A es 1, B es menos 6 y C es 8. Y tiene 2 puntos de corte porque el discriminante es positivo, por tanto estamos en el caso 3, en este caso tendrá 2 puntos de corte. No sabemos cuáles son esos puntos de corte, pero sabemos que la parábola será de esta forma. Por tanto, podéis saber los puntos de corte que va a tener la parábola con el eje X, igualando la I a 0 y estudiando el discriminante. Eso siempre acordaros, si el discriminante es menor que 0, no hay puntos de corte. Si el discriminante es igual a 0, hay solamente un único punto de corte con el eje X, que coincide con el vértice. Y si el discriminante es mayor que 0, tendremos 2 puntos de corte. Y siempre teniendo en cuenta si A es positivo, las ramas hacia arriba, y si A es negativo, las ramas hacia abajo.